Bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosidades de la Historia de la Ciencia. En esta oportunidad les quiero compartir el porqué del orden de los días, de los nombres de los días. Vamos a repasar por qué los días se llaman como se llaman y por qué los tenemos ordenados en la semana tal cual como los conocemos hoy en día. En primer lugar, es importante destacar que es completamente arbitrario que la semana tenga 7 días. Es algo relacionado con la jornada laboral y los días de descanso, pero bien podría estar inventada una semana de 10 días, de 20, de cualquier otra longitud de tiempo. Si nos ponemos a pensar dentro de lo que es el calendario, hay solamente dos porciones de tiempo que están determinadas por la naturaleza, en particular por el movimiento de la Tierra. Una de ellas es el día, porque lo que definimos como día es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma, sobre su propio eje. Y luego tenemos el año, que es el tiempo que tarda la Tierra en trasladarse alrededor del Sol. Pero todas las otras medidas de tiempo son básicamente arbitrarias. Que la semana tenga 7 días, que el día esté dividido en intervalos de tiempos llamados horas y que esas horas sean 24 y que no haya otro número de horas, por ejemplo, 10 horas, que cada una tenga mayor longitud de tiempo, digamos, ¿no? De esto que estoy hablando, de sistemas decimales y de días repartidos en 10 horas, fue un invento que realmente se quiso hacer y que fue el calendario francés. Luego de la Revolución Francesa se quiso imponer un nuevo calendario de la Revolución Francesa, que estaba hecho de la base 10, con 10 meses, cada día tenía 10 horas, etc. Luego, por la confusión y por lo muy adentrado que estaba el calendario gregoriano, que es el que utilizamos actualmente, no se siguió teniendo en cuenta, pero vale la pena la reflexión de que la cantidad de horas, la cantidad de meses, etcétera, podría ser completamente otra, diferente a la actual, digamos, ¿no? Bien, bueno, en relación a la semana, repasemos cuáles son. Me imagino que todos los oyentes conocen bien cuáles son los días de la semana, de cualquier manera los voy a repasar y vamos a ver que hacen alusión a astros. Vemos que el lunes hace alusión a la luna, el martes al planeta Marte, miércoles al planeta Mercurio, jueves al planeta Júpiter, viernes al planeta Venus, sábado, en español, sábado es un caso particular porque en realidad hace relación a Sabbat, que es el día sagrado de los judíos. Si bien en inglés es Saturday y realmente hace alusión al planeta Saturno, en español sigue teniendo la etimología de Sabbat, que no haría alusión a Saturno. Para continuar con esta explicación, igual vamos a hacer de cuenta que sábado hace alusión al planeta Saturno. Y luego tenemos a domingo, que en inglés es Sunday, es el día del sol, y en español se cambió a el nombre actual, que es el Día del Señor. En el año 321, el emperador Constantino estableció que el Día del Sol iba a dejar de llamarse Día del Sol y va a pasar a llamarse Día del Señor, que en español terminó siendo lo que hoy conocemos domingo, e incluso estableció que ese sería el día sagrado, arrebatándole el sabbat de los judíos. Digo arrebatándole, pero bueno, incluso hoy en día tenemos más de un calendario al mismo tiempo. El que domina la vida civil de la mayoría de nosotros es el calendario gregoriano, que tiene una raíz marcadamente cristiana. Bueno, está el calendario judío, el calendario chino y muchos otros, y pensemos que en la época de los romanos, e incluso muchos siglos después, muchos calendarios compartieron la cultura de las personas. No es que había uno solo y que históricamente siempre hubo uno solo. A continuación, vamos a tener en cuenta como si domingo fuera en español también el Día del Sol.
Bueno, pero ahora pensemos por qué los días, o mejor dicho, los nombres de los días, tienen el orden que tienen. ¿Por qué luego del día que está atribuido a la Luna sigue el atribuido a Marte y luego el atribuido a Mercurio y luego el atribuido a Júpiter? Si nos ponemos a pensar, no tiene ninguna lógica desde el punto de vista astronómico. No están ordenados por luminosidad, tampoco están ordenados por la distancia a la Tierra y tampoco están ordenados por la distancia al Sol. Vemos que es como si estuvieran ordenados aleatoriamente. Pero vamos a ver que tiene por detrás alguna lógica. La lógica es la siguiente. Para explicarla en detalle, tenemos que entender que los nombres de los días fueron desarrollados durante el Imperio Romano y durante el Imperio Romano faltaban todavía muchísimos siglos para que se inventara el telescopio y para que se pudieran ver otros planetas, de manera que los días de la semana solamente contienen astros que son visibles a simple vista y no contienen astros para los cuales hace falta un telescopio. Por ejemplo, no contienen a Neptuno y a Urano, y por supuesto mucho menos a Plutón, que son astros que fueron descubiertos muchísimo más tarde. Además, pensemos que en la época del Imperio Romano también faltaban muchísimos siglos para el nacimiento de Nicolás Copérnico y de Galileo Galilei, quienes en conjunto y junto con otras personas, pero en particular Nicolás Copérnico, propusieron que era el Sol y no la Tierra el centro del universo. Bueno, hoy en día, por supuesto, sabemos que ni siquiera el Sol es el centro del universo, pero bueno, el heliocentrismo fue un cambio radical en la concepción del universo. Pero volviendo al Imperio Romano, en aquel momento se pensaba que la Tierra era el centro de todo el universo y de absolutamente todo. A eso se lo conoce como la teoría geocéntrica desarrollado por Ptolomeo. En aquel momento se seguía un orden de distancia en relación a la Tierra. Lo más cercano a la Tierra que hay, y que, bueno, en ese momento estaba bien, y sigue estando bien, es la Luna, y eso tiene sentido porque nosotros podemos ver día a día cómo la Luna realmente se mueve en el cielo muchísimo y mucho más en comparación a el fondo de estrellas o cualquier otro astro. Entonces, aplicando la lógica, si nosotros vemos que se mueve mucho en el cielo, mirado día tras día, entendemos que está mucho más cerca de nosotros. Por ejemplo, para hacer una comparación, cuando nosotros vamos en un auto, vemos, si vamos por la ruta, por ejemplo, vemos que los árboles que nosotros tenemos muy cerca nuestro parecen moverse desde la perspectiva nuestra mucho más rápido que aquellos que están mucho más lejos. Entonces, siguiendo esa premisa, si la luna día tras día se corre mucho en el cielo, quiere decir que está más cerca de nosotros. Entonces, siguiendo ese orden, se estableció como que la luna era la primera esfera que rodeaba a la Tierra, luego Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno, en ese orden. Aún así, si nosotros decimos el orden que acabo de pronunciar, tampoco tiene sentido los días, porque después del día a la Luna vendría el día de Mercurio, o sea que después del lunes debería venir el miércoles, y vemos que no es así. Bueno, entonces, ¿por qué llegamos a tener el orden de los días que tenemos actualmente? Para eso, volvamos a recordar que además del Sol y la Luna, estos astros que se les dio el nombre de los días son los que se llaman planetas. Y planetas viene de errantes. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros miramos el cielo, lo que vemos son unas estructuras de estrellas que son absolutamente siempre las mismas. Por ejemplo, si yo miro hacia el cielo y veo la Cruz del Sur, mañana, pasado mañana, el año que viene y dentro de 150 años, la Cruz del Sur va a estar ahí en su lugar
y siempre con la misma disposición. Y eso pasa con absolutamente todas las estrellas, que si bien tienen un movimiento propio, están tan lejos y es tan lento que desde nuestra perspectiva, ni siquiera con una vida humana, somos capaces de percibirlo. Lo mismo pasa, por supuesto, con cualquier constelación, por ejemplo, Orión, que contiene las Tres Marías, o el Escorpión, siempre nosotros las vamos a ver igual. Pero los planetas son, entre comillas, capaces de moverse entre medio de esas estrellas, y por esa razón los planetas eran considerados dioses, porque tenían esa capacidad de moverse a través de las estrellas. De hecho, los nombres de los días que yo estuve nombrando, en realidad eran nombres de dioses, como por ejemplo Marte, que es el dios de la guerra, y que de hecho cuando nosotros miramos a Marte, lo vemos como un puntito color rojo, bien característico del planeta Marte, y que a su vez denota la sangre. Bueno, volvamos a las esferas de Ptolomeo que nombré al principio del episodio. Recordemos que en aquel momento se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que estos astros tenían como esferas sucesivas. Lo que se consideraba era que estos dioses barra planetas influían en cada una de las 24 horas del día y cada día recibía el nombre del planeta que presidía la primera hora de ese día. Entonces, así se dio el orden de los días. Comenzando, por ejemplo, por un día cualquiera, vamos a comenzar por el más lejano de los planetas que podemos ver a simple vista, o sea, el día sábado en hora Saturno. Si comenzamos por sábado, significa que el regente de la primera hora era Saturno y que las siguientes horas eran entonces regidas por, y en este orden, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna. Ir desde más lejos hacia más cerca según las esferas de Ptolomeo, ¿no? Siguiendo ese orden, y solamente ese orden, luego de la séptima hora, la gobernada por la Luna, el ciclo recomenzaba con Saturno y la secuencia se repetía hasta la 24ª hora. O sea, se repetía 3 veces los 7 dioses, porque 7 por 3 da 21, y luego había 3 de esos dioses que se repetían por una cuarta vez, pero la hora número 25 era la que en realidad preside la hora número 1 del día siguiente. Bueno, si por ejemplo nosotros comenzamos con un día sábado presidido por Saturno y hacemos este juego durante 24 horas, la que cae como número 25, si hacen la lógica van a ver que cae, obviamente, el sol. ¿Por qué digo obviamente? Y porque el que sigue al sábado sabemos que es el domingo. Y si hacemos ese juego en una hora presidida por el sol y contamos 24 horas, una por cada dios durante 3 veces, y luego 3 dioses que repiten por una cuarta vez, la hora número 25 vuelve a dar la luna, o sea, el lunes, luego martes, miércoles, etc. Y así es como, con esa lógica bastante engorrosa, es que llegamos a tener el orden de los días actuales y una linda historia para contar de cómo se fue armando esto.